Bienvenidos al programa ¿Qué pues haré? De Jesús llamado el Cristo. Bienvenido una vez más a este programa de enseñanza, como quiera escuchar usted, prédicas, sermones, como mejor le cae en su corazón. Dios te bendiga ahí donde te encuentres, en tu pueblo, tu ciudad, tu país. Y te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo, hermano pastor Juan Antonio Cáceres, en estos 10 años de programación. Y esto no es gracias a mí, sino gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos ayuda, nos ayuda porque sin el apoyo del Espíritu Santo, esta hermosa persona, la radio donde estoy a través de nuestro hermano amado pastor, director de esta radio, Miguel, que estuvo y está y estará siempre acompañándome para que el programa sea mejor, que pueda llegar a la amada audiencia, sean creyentes o no lo sean, sean amigos o no lo sean. Dios te bendiga donde te encuentres y prepárate para venir al encuentro de tu Dios, que también es mi Dios. ¿Quién es ese Dios? Jesucristo, el Rey de Reyes, el Hijo del Hombre, el León de Judá, la estrella de la mañana, el Alfa, la Omega, el Eterno. La ley más importante es tu moral. El mejor abogado, tus principios. El mayor juez, nuestra conciencia. Dios te bendiga una vez más donde estés y bienvenido a este programa. Nunca te rindas, recuerda que Dios está de tu lado. Siempre hay que enfocarse en el Señor, no en nuestros problemas. Hay que escuchar a Dios, no a nuestras inseguridades. Confiemos siempre en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, no en nuestras propias fuerzas. Hoy quiero hablar de un hombre con pasiones como tú, como yo, un hombre de piel y carne, hueso, piel, hueso, carne, con sentimientos, con problemas, como lo puede tener usted, lo puedo tener yo. Pero este hombre un día oró al Señor y detuvo por 3 largos años la lluvia. Y quiero hablar de Elías. Pero para ello vamos a la escritura. En el libro de Santiago, el hermano del Señor, aquel que se convirtió después, dice en el capítulo 5, solamente voy a leer un solo versículo, después vamos a ir al mensaje a través de Primera de Reyes 17. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dice las escrituras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego dice, oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Qué bueno que es la oración, qué bueno que confiemos en la oración. Quiero hablar de este hombre, este gran, este hombre de Dios, Elías, que nació en un pueblo de Galat. Dice que Elías era tisbita, que era de los moradores de Galat. Y él un día se tuvo que presentar al hombre más poderoso del reino de Israel. Me estoy refiriendo a Acab. Y a veces nos preguntamos cómo es posible que algunos hombres y mujeres afrontamos tantas adversidades y tragedias, mientras que otros transitan por esta vida sin demasiadas dificultades. Por eso en Primera de Reyes nos encontramos con una persona, llamémosle una persona especial. En aquellos tiempos no lo veían muy de cada momento. Era un hombre extraño, con ropas muy sencillas, un hombre de una edad madura, alto, delgado, y sus ojos demostraban valor. Y también detrás de esos ojos había un esfuerzo. Este hombre era Elías, de Galat, y se va a encontrar con otro hombre de también una edad madura,
con una sonrisa burlona quizás, con sus ojos alterados, furioso, orgulloso, soberbio, bendito sea Dios, y su vestimenta obviamente demuestra que era una persona importante, su posición y riqueza. Es nada más ni nada menos que el rey de Israel de nombre Acab. Y Elías va y se presenta y le dice a este rey: vive el Señor de Israel, en cuya presencia estoy, dice, no habrá lluvia, como acabo de leer en Santiago, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Todo hombre y mujer de Dios, primero, para llegar a lo que llegó Elías, tenemos, porque me incluyo, tenemos que pasar por nuestro Querit y por nuestra Sarepta de Sidón, antes de llegar a dónde, a la bendición que sería el Carmelo. ¿Escuchó alguna vez usted decir de alguien: voy a vivir al lado de un arroyo en un tiempo de sequía? ¿Usted ha sido alimentado alguna vez, me incluyo también, en su vida en tiempo de hambruna y sequía, de la boca de un ave como un cuervo? Luego, más adelante, por una viuda, no en el pueblo de Israel, sino en un pueblo gentil, un pueblo que no conocía o no alababa, mejor dicho, a este Dios. Este capítulo 17 de Primera de Reyes comienza, bendito sea, con el anuncio de una sequía y provisión que va a anunciar obviamente Elías. Luego termina, para recibir esa bendición, la lluvia, pero para recibir esa bendición, ¿por dónde hay que pasar? Por un altar. Hay que arreglar ese altar. ¿Cuál es ese altar? Es tu corazón delante del Señor. Cuando meditamos en la hermosa palabra de Dios sobre la vida de este hombre de Dios, Elías, y a través del mundo de aquel entonces que él tuvo que pasar, era un mundo ya en apostasía, imagínense en el tiempo de Elías, ni se da una idea de lo que debe ser ahora. Podemos exclamar: qué camino, qué trayecto, bendito sea su nombre, es el camino de Elías. Una carrera que comienza en donde, como acabo de leer en Santiago, en oración, en una cueva, y confianza en quién, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y termina como en un carro de fuego, ese carro que lo lleva a la mismísima presencia del Señor, donde hay calles de oro, mar de cristal, donde las columnas son de oro, bendito sea su nombre. Qué hermosa, bendito y preciosa es la persona del Espíritu Santo para preparar una persona como lo fue Elías. Pero también el Espíritu Santo hoy te quiere preparar a ti y a mí, y que nos ayude y nos esfuerce a andar como Elías, separado del mal, ser dependiente totalmente del Señor en todo tiempo, y tratar en lo posible buscar nuestra comunión y santidad. ¿Dónde? En la congregación de los santos, con los hermanos, con tu líder. Benditos sea Dios en esta hora. ¿Hasta cuándo? Hasta que suene esa trompeta y que vuelva el Señor por tu vida y la mía. Elías, un hombre del Dios vivo, comienza su ministerio público en Israel, según la palabra de Dios. Y este pueblo de Israel estaba arruinado, estaba en rebeldía, en herejía, y agregar que estaba en idolatría. Bendito sea Dios en esta hora. Como nos toca vivir en estos días finales. Este hombre de Galaad fue preparado por el Señor y fue el encargado de despertar esas conciencias muertas y que el corazón vuelva a vivir para Dios. En aquellos días de ruina que atravesaba el pueblo hebreo, Elías es el encargado de llevar el mensaje del Señor para ese pueblo, a tener noción de sus responsabilidades y en cuanto a aplicar la palabra de Dios a esa
gente. Luego Elías alentará de un modo u otro al pueblo de Israel para que eleve no solamente su mente, sino su corazón, que estaba totalmente en apostasía, en ruina y en idolatría. Dios jamás castiga a un pueblo, cualquiera sea ese pueblo, cualquiera sea su iniquidad, cualquiera sea su desobediencia, sin antes enviarles mensajeros, enviarle hombres o, por qué no, una mujer de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre o esa mujer que está en rebeldía se vuelva a Dios. Para que usted entienda un poco esta hermosa historia que fue real, vamos a ir 60 años más para atrás de Primera de Reyes. Se había dividido Israel por el pecado de Salomón. Se divide en dos reinos, reino del norte y reino del sur. 10 tribus para el norte y 2 solamente, que era Judá y Benjamín, para las tribus del sur. Durante el tiempo, el reinado en este de Israel, habían pasado 7 reyes, incluyendo que de cuál voy a hablar de Acab. Acab era el 7º rey que estaba gobernando, ya habían pasado 6. Y Acab, ¿qué hace? Toma por mujer a la hija del rey de los fenicios, de nombre Jezabel. Dice la palabra de Dios, que no se guarda absolutamente nada y me encanta, que Acab fue y sirvió ¿a quién? No al Dios de Israel, al Dios de Baal. Yo no sé a qué Dios está sirviendo usted. Quizás un creyente, un siervo, una sierva de Dios, pero si Dios no está primero en tu corazón, está sirviendo a los Baales o a los de Acera. No sé, queda para ti. Esto es privado y usted sabe a quién está sirviendo. Y dice que este hijo apartado de Dios fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y no conforme a ese, no se conformó con nada. Estaba completamente alejado de la ciudadanía de Israel. Hizo altar a los Baales en el templo que edificó él mismo en la capital de Israel, que en aquel entonces era Samaria. Hizo también Acab, este hijo de Dios extraviado, como muchos hoy, imagen de Acera. Y dice las escrituras que no se guarda nada, haciendo hacia Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, o sea que los 6 anteriores, luego de la división del reino de Israel. ¿Esto qué provoca al Señor? Provocó un enojo, obviamente, provocó la ira de Dios, y para aquellos que son de la verdad, ya sabemos que la unión entre un hijo de Dios genuino con uno que no ama a Dios va a traer problemas. A la larga, a la corta, te va a traer problemas. Porque no unáis a un yugo desigual. ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Por eso Jesús dijo, si me seguís vas a andar en luz, si no me seguís está en tinieblas. Es fácil, es claro. O seguís a Cristo y está en la luz, o lo dejás a Jesús y estás en las tinieblas. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y para que usted pueda entender aquí el mensaje, acá un hijo de Dios que en su momento adoraba al verdadero Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra, pero se aparta del Señor. Jezabel, una hija literalmente de aquel que persigue tu vida, Satanás, obviamente, hija de las tinieblas. Y Acab se une en matrimonio con Jezabel. La luz, que se apagó la luz con las tinieblas. Fíjese que cuando se apaga tu luz, empieza la oscuridad. ¿Y con quién te vas a unir? Con la oscuridad. Bendito sea Dios. Esto trajo consecuencia catastrófica y desastre al pueblo de Dios, Israel. Todo vestigio o toda adoración de culto al Dios de Israel literalmente se prohibió. Desaparece totalmente de Israel. Es como que yo, Juan, voy a un país musulmán, me presento como pastor. Los musulmanes no adoran a Cristo. Y me presento como
cristianos, pastor, me van a anular, me van a prohibir hablar de Cristo. Y si lo hablo, lo tengo que pagar con mi vida. Entonces, volviendo acá, si la cabeza, que es el rey, está mal, todo va a estar mal. Si en tu familia la cabeza está mal, todo está mal. Si en la iglesia el pastor está mal, todo está mal. Así, no hay cosa que agregar. Literalmente es así. Y dice la palabra de Dios que la idolatría se generalizó. Que empezaron a aparecer los becerros de oro, eran adorados en toda Samaria. Las diosas cananeas, en este caso las de Acera, que era una diosa cananea que trajo esta mujer, estaban por todas partes y había profetas falsos, como lo hay ahora en varias iglesias cristianas, que viene y te dice, Dios me habló y me dijo, nada, mentira. Tenés a alguien que te va a hablar, la Biblia, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que es una persona. No creáis a todo espíritu, bendito sea. Probadlo, dice Juan, si son de Dios. Y dice que estaban por toda parte, había profetas falsos, habían profetas de Baal, de Acera, y ellos ejecutaban libremente sus ritos idolátricos públicamente, como usted lo ve aquí en la Argentina también. Y el rey Acab fue visitado por Elías. Iba a haber un juicio inminente. Bendito. Y Elías era el encargado de avisarle a este rey que se había apartado de la fila del Señor. Aquí Elías es el encargado de transmitir un mensaje, digamos, muy poco agradable al hombre más poderoso del país de Israel en aquel entonces. ¿Cuál fue el mensaje? Sencillo. Vive el Señor, o juro por el Dios de Israel, a quien sirvo durante varios años, no va a llover. Obviamente ya lo leí, 3 años y 6 meses, que no va a haber ni lluvia ni rocío, hasta que yo lo diga, o sea, por la palabra de Dios que va a venir al profeta. Quizá usted como yo nos estamos preguntando el secreto de este hombre de Dios para presentarse delante de un rey tan poderoso y con toda seguridad y con convicción de que Dios iba a ejecutar su palabra a través del siervo. Y quiero resaltar algo. Fíjese que acá no tuvo coraje, no tuvo valor para prenderle, dejarlo preso, taparle la boca. Cuando usted está lleno de Dios, el diablo no puede hacer nada. Queda sujeto, queda mudo, tiembla y no puede hacer nada. Porque usted va con toda la unción, como tenía este hombre, que también lo puede ser usted y quien les habla, porque para eso estamos en este camino. Elías era un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo, pero tenía la unción. ¿Cuál era la unción? La oración. Y el tema es así. Primeramente, para Elías, Dios, el Señor de Israel, era un Dios vivo, a quien él estaba sirviendo y le servía. Mi pregunta es para usted, no se moleste, no se enoje, ¿a quién le está sirviendo usted hoy? ¿Estás en tu casa escuchando el mensaje o estás yendo frecuentemente a la iglesia del Señor para tener ese poder que viene de lo alto? ¿O ya no te estás congregando más? ¿O ya no oras más? ¿Ya no buscas más? ¿A quién está sirviendo usted hoy? ¿Está sirviendo a un Dios muerto o a un Dios vivo? Qué bueno sería que deje al Dios muerto y empieces a servir al Dios vivo a partir de este momento, por las dudas si estabas apartado o apartado de las filas del Señor. Y bendito sea Dios. Les recuerdo, amigos y hermanos que están del otro lado, que durante el tiempo de apostasía, tiempo de idolatría, durante ese reinado del rey Acab, el Señor Dios de Israel estaba prohibido que se hable de él. No era prácticamente conocido públicamente. Sí, se hacía los cultos, como se hace hoy en los países comunistas, en los países musulmanes, se hacían los cultos en secreto, porque si Acab se enteraba, te volaba la cabeza. Un hijo de Dios matando a un... Bueno, qué sé yo. Bendito sea Dios en esta hora. Entonces no era muy conocido públicamente en ningún lugar de toda la nación de Israel el Señor. Segundo, Elías pudo decir a este hombre poderoso en cuya presencia estoy. Elías no solamente creía en un Dios vivo, sino que le decía y hacía estar en la conciencia de que escuchara aquel, que Dios está
en Elías y Elías estaba en la presencia de Dios. Mi pregunta nuevamente es para los que están escuchando. ¿En qué presencia está usted en esta hora? ¿Estás en la presencia de Dios o está en la presencia del otro? Qué bueno sería que te vuelvas a estar en la presencia del Señor. Que te vuelvas a Dios y escuchar la palabra de Dios. Luego dice el versículo 3 de Primera de Reyes 17, dice: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. No obstante, todavía no ha llegado el tiempo, el momento, el acto en el Monte Carmelo. Faltaba todavía pasar por largos lugares. Primero por Querit, luego tenía que ir a Sarepta para luego volver a presentarse después de un tiempo. Aún su profeta, en este caso Elías, no estaba preparado todavía para hablar ni al rey ni al pueblo. Tenía que venir con todo el poder de Dios. Bendito sea el Señor en esta hora. Israel debía pasar por el cumplimiento de esos 3 años y 6 meses de sequía y de hambruna antes de escuchar al verdadero Dios y ver proezas y milagros a través de Elías. Bendito sea el Señor hoy. En estos tiempos finales que tú y yo estamos viviendo, hoy su palabra prácticamente está faltando en muchas congregaciones, está faltando en muchos hombres y mujeres de Dios. Agregar, bendito sea, que no es ese mismo primer amor que usted tenía cuando llegó al Señor. Con el tiempo parece que se va desgastando y nos estamos olvidando de lo que Dios hizo por nosotros, de dónde nos levantó. Bendito sea su nombre. Entonces Elías primero debe ser instruido en lo secreto antes de poder hablar, bendito sea su nombre, de parte de Dios a un pueblo idolátrico. Bendito sea. Elías debe emprender en soledad aquel camino rumbo a ese arroyo que se llama Querit y luego habitar más adelante en una lejana Sarepta de Sidón antes de poder estar en el Monte Carmelo. Hoy más que nunca es necesario estar a sola con el Señor, con Jesús, y esperar en Jesús. Y Dios a su debido tiempo, a través de la hermosa persona del Espíritu Santo, traerá, bendito sea, a ese hombre de Dios al lugar preciso y se servirá de él y lo llevará a usted para que esté en el Carmelo. Elías fue preparado, se fue preparando, estuvo en la cueva, fue alimentado, bendito sea, por un cuervo. Y seguimos con el mensaje. Hoy más que nunca es necesario permanecer en el Espíritu y escuchar la palabra de Dios para entrar ¿dónde? En las moradas celestiales. Todo hombre y mujer de Dios primero tiene su Querit, luego tiene su Sarepta de Sidón, antes de llegar a su bendición, al Carmelo. José pasó 13 largos años, fue arrancado de la familia de sus propios hermanos, lo venden como esclavo y él tiene que pasar como lo peor, esclavo. Después, cuando era mayordomo, una mujer lo traiciona, miente, va a la cárcel, ahí también lo pasa mal, pero todo ese proceso que duró 13 años para José, luego él fue segundo después del faraón. Todo en la vida cristiana hay un proceso para llegar a tu bendición. Dios te tiene que probar para ver si realmente lo amas. Alabado. Y acá Israel tenía que pasar por esa prueba de sequía, esa prueba de hambruna, para ver si realmente amaban al Señor. Moisés, antes de ser aquel hombre manso, bendito, amigo de Dios, fue pastor, fue líder, fue un profeta, fue
fue un legislador. Para ello debió pasar primero por la universidad de Dios, pasar por ese desierto y formado durante 40 años su carácter bendito para ser luego un conductor del pueblo hermano de él para sacarlo de la esclavitud. Durante esos 40 años Moisés fue formado en la escuela de Dios. José pasó 13 años formado en la escuela de Dios. Jesús, para empezar su ministerio, mi Señor, pasó, alabado sea Dios, 40 días en el desierto, en ayuno, para empezar su ministerio público. Pablo pasó 3 días ciego, sin pan y sin agua, para empezar su ministerio. Siempre Dios va a buscar un hombre, lo va a formar, lo va a ir preparando para lanzarlo al ministerio para que hable de él. Todo hombre y mujer tiene que pasar por un lugar que solo Dios sabe. Dios sabe por dónde estás pasando hoy tú, varón, mujer, para luego hacerte apto en el reino de Dios. Y siguiendo con este hombre, Elías, una de las lecciones que debemos aprender y aprendió el profeta es que en Querit le esperaba otra prueba. La prueba quizás del vaso vacío. La escritura le dice, apártate de aquí y escóndete, así dice la palabra, escóndete en Querit. El hombre y la mujer de Dios que va a ser testigo de proezas, maravillas, milagros, debe estar fuera, lejos de la vista de los demás. A sola con quién, con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo. El hombre y la mujer de Dios debe conocer su propia nulidad, negarse a sí mismo, tomar esa cruz ante el Señor, seguirlo. Así que este hombre Elías debe pasar durante largos 3 años y 6 meses en 2 lugares. Primero, él va a ese arroyo, siendo totalmente Elías dependiente del Señor. Pregunta para los que están del otro lado. Usted hoy, sea creyente o no lo sea, ¿de quién está dependiendo? Si usted está dependiendo de su propia fuerza, les aseguro que no va a poder avanzar. Si usted está dependiendo de sus ídolos, su idolatría, sus estatuas, todo aquello que no le lleva a Dios, está perdido. Ahora, si usted me dice, estoy dependiendo de la hermosa persona del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, te tengo que felicitar. Vas por el buen camino. Elías debería mostrar su fe en el Dios vivo antes de ir al Carmelo y desplegar en ese lugar su fe ante los falsos profetas de Baal y de Acera que estaban en ese tiempo en Israel, que en total eran 900. Pero primero Elías debía aprender a vivir por la fe, día tras día en lo secreto, ante nuestro Dios, ante el Señor. El arroyo y los cuervos fueron dados por Dios para responder a las necesidades de su hombre, en este caso Elías. La confianza que tenía Elías y la que también tenemos que tener, la nuestra, debe estar siempre puesta en este Dios invisible, en este Dios vivo, creador de todo, bendito sea. No en las cosas temporales ni en las cosas visibles. Además, para gozar del cuidado del Señor, el hombre y la mujer de Dios debe estar en el sitio escogido por Dios. Bendito sea su nombre. La palabra está dirigida a Elías y le dice así: he mandado a los cuervos que te den de comer. Elías no escogió el lugar para pasar ese retiro espiritual. Él debe someterse, como te tienes que someter tú y yo, a la elección de Dios. Y solamente allí podrá disfrutar de las bendiciones del Señor. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición.
Es el único camino que te recomiendo, obedecer al Señor leyendo su palabra para que tú puedas recibir bendiciones. Y Elías tomó el camino correcto. El versículo 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Elías fue donde Dios le dijo que fuera e hizo lo que Dios le dijo que hiciere. En el arroyo de Quiret había una lección más profunda para este hombre de Dios. ¿Cuál era esa lección? Que el arroyo se secó. El Señor había dicho, beberás del arroyo. Es el mismo arroyo que Dios le había preparado, del cual le dio orden a su profeta que bebiera de ella. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo se secó. Elías se encontraba en el lugar escogido por el Señor y obedeció la palabra de Dios. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Se secó el arroyo. Qué dolorosa experiencia, providencia misteriosa, diría yo, encontrarte en un lugar escogido por el mismo Dios, designado por el mismo Dios de la creación, cumplir sus órdenes, que sería su palabra, y más tarde, diría yo, el completo fracaso de esa provisión que Dios mismo le había garantizado a su hombre. ¿Qué prueba para tu fe y para la fe de Elías? ¿Qué prueba? La pregunta es en esta hora, varón, mujer, hoy, ¿seguirá tu fe firme en este Dios vivo? Y si no lo es así, vamos a decir, ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe. Cuando los arroyos terrenales se secan, si Dios vive, ¿qué importa que ese arroyo se seque? Mi Señor es más grande que todos los ríos, arroyos, océanos, mares de este mundo. ¿Usted ha sido alimentado? Quizás una pregunta. ¿Ha alimentado alguna vez de la boca de un cuervo? Lo dudo. Yo diría que no. ¿Escuchó a alguien a decir en tiempo de sequía que iría a vivir al lado de un arroyo seco? Tampoco. La palabra de Dios dice que Dios le había dicho a su hombre, no habrá lluvia, todo lo contrario, había sequía. La tierra no producía sus frutos, todo se moría, hasta los animales. Pero la excelente noticia de Dios vivo, del Señor, es que le dijo a Elías, y te dice a ti, me dice hoy a mí, hoy yo te alimentaré, te cuidaré, yo tomaré el control de todo. Dios mismo le estaba diciendo, vas a pasar, Elías, por pruebas, por dificultades, pero yo me encargaré de ti. Es como que te dice a ti hoy, yo me voy a encargar de esas pruebas y dificultades, pero hay una condición, tenés que obedecer la palabra de Dios, tenés que estar en comunión con Él, porque Él dice, yo amo a los que me aman. Se lo vuelvo a decir, Dios ama a aquel que ama a Dios. Bendito sea su nombre. Y le dice el Señor, yo me encargaré. Hoy el Señor Jesucristo se quiere encargar de usted. Queda en ti, en tomar esa promesa de lo que te dice Jesús en esta hora. Amigo hermano, has pasado o estás pasando por sequía espiritual. Quizás sí, quizás no. O sequía espiritual o material. Quizás te has preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está aquel que estoy alabando? ¿Dónde? O hubo día en tu vida donde has cuestionado al Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te fuiste, Señor? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Hombre, mujer, en medio de tu circunstancia adversa y difícil, ¿no te has dado cuenta aún que Dios está obrando a tu favor? Imagínese Moisés, 40 años y Dios lo preparó. José, ¿qué habrá pasado por la mente de ese muchacho? Por nuestra mente pasan muchas cosas.
Pero Dios está obrando en esa prueba a tu favor. El Señor jamás te ha dejado. Él dijo, yo estaré contigo hasta el fin. El fin no ha llegado. Todavía tiene aquel que se extiende su mano. El versículo 9, para ir avanzando, dice, levántate, alabado sea Dios, y vete a Sarepta de Sidón, que allí mora una viuda, y le he dado orden para que te alimente. Sarepta de Sidón no era del reinado de Israel, era un país vecino. Observe que el Señor le envía a Elías para ser alimentado por una viuda. Esa viuda no tenía sostén, no tenía su esposo, por eso era viuda. Pero ocurre todo lo contrario. Será el varón de Dios que va a alimentar a esa viuda. Y no solamente a la viuda, sino también a su hijo. A veces meditamos en las maravillas de lo que Dios hace y muchas veces no entendemos. Por eso los pensamientos del Señor no son los mismos pensamientos de nosotros. Cuando Elías llega a Sarepta de Sidón, encuentra a la viuda que estaba fuera de la ciudad recogiendo leño para entrar luego y hacer fueguito y preparar lo último que tenía para una vez que comían, ambos iban a morir. Y dice que le encuentra a esta viuda ahí en la puerta de la ciudad y le ruega por un vaso de agua. Le pide agua en un tiempo de sequía. Se ve que la sequía también había llegado a ese lugar. Pero también le pide por un bocado. Te ruego por un bocado de pan. Les recuerdo que había hambre. Yo no sé qué tipo de hambre estás pasando. Quizás estás pasando por un hambre espiritual. No estás escuchando palabra de Dios. No estás leyendo la palabra de Dios. Te recomiendo, te exhorto, te aconsejo que vuelvas a congregarte. Busca una iglesia donde la palabra de Dios es la autoridad máxima. Lea la palabra de Dios. Escudriñá, como dijo Jesús. Y la viuda le responde, vive el Señor tu Dios, le dice, porque no era su Dios, tu Dios. Quizás por la hambruna, la sequía, quizás lo que estaba pasando esta mujer, porque era viuda, ya no se dirige a ese Dios como quizá ella lo había conocido en su momento. Ya no se dirige al Señor como realmente usted debe. A veces nos olvidamos del Señor y ya no le tenemos presente en nuestras vidas. Pero hoy Dios tiene solución a tus problemas. Ella le dice, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en un poquito en la tinaja y un poquito de aceite en la botella. Lo bueno y llamativo de esta mujer viuda es sus palabras clamando, vive, vive el Señor tu Dios. Fíjese cómo un incrédulo a veces reconoce la autoridad del Señor. Vive el Señor tu Dios. De alguna u otra manera, ella percibe que Elías era un hombre de Dios. Luego que ella reconoce a este varón de Dios como enviado por Dios, viene la promesa de Dios para su vida. En otras palabras, lo que le quiero decir, si usted es un hombre o una mujer que nunca ha escuchado de Dios, si usted es un apartado de la fila del Señor, si usted reconoce la autoridad de Dios, si usted se vuelve a Él, si le pide perdón por sus pecados, va a venir la bendición. De lo contrario, hay maldición. Una vez Moisés le dijo al pueblo de Israel, y aquí pongo camino de vida y camino de muerte. Escojan ustedes. Usted es libre para seguir a Jesús. Usted es libre para aceptar esa obra expiatoria allá en el monte de la calavera. Usted es libre para venir y ser una ovejita del Señor. Usted es libre para elegir si seguir a Cristo o seguir a los Baales, si seguir a Dios o seguir a los dioses de acera. Usted, varón, mujer que está escuchando, es libre. Dios no te va a obligar. Dios no es musulmán para ponerte una pistola en la cabeza y traerte y te dice, conviértete a Mahoma. De ninguna manera. Cada cual que crea lo que quiera. No me meto con nadie. Para mí, el mensaje aquí es Jesús.
la cruz, bendita, esa cruz vacía, porque Él nos ama. Hoy, si tú reconoces al Salvador del mundo, a Jesús el Nazareno, el Galileo, el ungido del Señor, y confías en Él, Dios cumplirá su promesa en ti. Todo aquel que está escuchando hoy, ponga, es una invitación, su confianza en Él. Entonces, para ir avanzando, ya vamos al monte Carmelo. Ya Elías vino con la unción, ya Dios lo preparó. Está ahí, va y se presenta al rey Acab y le dice: júntame a todos esos falsos profetas, tráelo al monte, que venga todo el pueblo, toca trompeta, que venga todo, que venga si quieres a Jezabel, que venga, que va a ver la gloria de Dios. Y dice que Elías está ahí, capítulo 18, versículo 30 en adelante. Dice que Elías dice: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acerca. Hoy Dios te dice: acercaos a mí. Y él arregló el altar del Señor, que estaba como en ruina. Yo no sé cómo está tu altar en esta hora. Quizá está tu altar en dos caminos, pero arreglar el altar. La escritura no habla de que el altar estaba arruinado. Esto no habla que un pueblo estaba descarriado, desviado de los caminos del Señor. Y esta gente, los israelitas, habían dejado la ley del Señor, los mandamientos del Señor. Si hoy, para esta hora, en este tiempo, diría: cuántos hijos de Dios se han descarriado, han dejado los mandamientos del Señor. ¿Cuánto? A veces dejamos por culparle al pastor, a veces culpamos para dejar el camino, culparle al hermano o a la hermana. Pero Dios es un Dios de unión. Dios es un Dios que suma, un Dios que multiplica. El enemigo resta y divide, pero los hijos de Dios estamos para sumar, estamos para estar unidos. Bendito sea Dios en esta hora, para la gloria de Dios. ¿Cuántos hermanos, siervos y siervas han dejado la casa del Padre? Han dejado de tener esa comunión con el Espíritu Santo, esa comunión con los hermanos. Bendito sea Dios. Ni hablar que han dejado de leer las Escrituras. Tengamos cuidado. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, muy peligrosos. Si hoy has perdido el interés por mi Señor, por tu Señor, por aquel que un día te sacó del hoyo de la desesperación, de las pruebas, cuando usted más lo necesitaba, recuerda de dónde Dios lo sacó. Si ya has perdido esa búsqueda en aquel que dejó su corona de diamante, rubíes, zafiro, oro, piedras preciosas, y vino a este mundo por una corona de espina que le pusiste tú y le puse yo por nuestro pecado. Él hoy te está invitando a volverte a Él. Vuélvete al Señor, vuélvete a la casa del Padre, a arreglar tu altar. El único lugar para arreglar tu corazón es en la casa de Dios. Si no estás conforme en ese lugar, busca otro. Hay cientos de iglesias alrededor de donde tú vives, pero no te dejes engañar por el enemigo. Vuelve a la casa del Padre, confiésale al Espíritu Santo: necesito más de ti, necesito de ti. ¿Cómo está tu altar hoy, varón, mujer? Hoy hay palabra de Dios para tu vida. Vuélvete. Yo no sé cómo está tu vida hoy. Quizá está arruinada, quizá estás en soledad, en depresión, en angustia. Pero Dios hoy te dice: hijo, hija mía, vuélvete a mí, vuélvete al monte Carmelo, arregla tu altar. Alabado sea Dios. Quizá tus vestidos están sucios, contaminados, pero ven, porque el Padre te tiene preparado otro vestido,
un vestido de lino fino, te tiene preparado un anillo, te tiene preparado calzado nuevo, te tiene preparado la mesa, ya está preparado la boda del Cordero. Alabado sea. Hoy mi consejo es, vuélvete a Jesús. Él te invita que te vuelvas a la casa del Padre. Quizás hoy estás angustiado, angustiada, dolorido, dolorida, pero hoy es necesario más que nunca volverte al Espíritu Santo, volverte a Jesús, volverte al Padre. Él tiene cuidado de ti. Él te ama incondicional. El mensaje da para más, porque es hermoso. Pero bueno, hasta aquí es la palabra. Si quieres, lee Primera de Reyes 17, 18 y 19 y vas a ver lo que Dios tiene para tu vida. Padre, tu palabra, agradezco a todas las radios que sacaron el mensaje, las que sacaron en vivo y las que sacaron posterior a esta hora. Agradezco a luminares.net, a Radio Unidas Privadas Argentina, a todas las radios cristianas, a todas las radios que están en el exterior, a Canal 100 de Quetzal, Guatemala. Agradezco a cada operador, a cada director, pastor, dueño de cada radio. Que Dios multiplique sus entradas para pagar la internet, para pagar la luz. Que Dios mueva hombres, mujeres que puedan ofrendar, no solamente para esas radios, sino para la radio en el cual sale este programa, que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Si usted quiere, puede ofrendar. Le voy a dar mi correo email. Es para que el programa salga en más radio. Si no, no se preocupe. Dios sabe lo que hace. Mi correo electrónico es tonycaceres@yahoo.com.ar. Les vuelvo a repetir. Tony, Tony, mi apellido Cáceres, @yahoo.com.ar. Mi celular, más 54 911 6909 58. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, amigo, amiga, sierva, siervo del Señor. Que la paz de Dios gobierne tu vida. Para los de Merlo, mañana, ayuno a partir de las 9 de la mañana en Fray Luis Beltrán y Magallán. ¿Qué más? Por la tarde, Santa Cena y Palabra de Dios. Los espera la iglesia Ven Espíritu Santo y te va a recibir este humilde servidor. Dios te bendiga donde te encuentras y vuélvete a la casa del Padre. Arregla tu corazón, porque si tu corazón está arruinado, no puedes percibir las bendiciones que Dios tiene preparado en el Carmelo para tu vida. Obviamente después llovió porque se arregló el altar y vino la lluvia. Lo demás se lo dejo para usted. Dios te bendiga. Hasta pronto.